lo vamos a leer en el libro de Romanos. Sin embargo, este es un estudio que el Señor me inquietó hace mucho tiempo. Y hace 8 días estuve en una iglesia amiga, una congregación amiga nos estuvo invitando a compartir el mensaje. Allí compartimos una parte del estudio que el Señor ha puesto razón acerca de lo que es Adán y Eva allí en el libro de Génesis desde la creación, viendo un poquito la sociedad actual en el tiempo en el que a mí me corresponde vivir. A veces uno ve cosas tan difíciles, humanamente uno no alcanza como a asimilar. Hola Beto, Dios te bendiga Beto. Uno no alcanza como asimilar, como el raciocinio le queda a uno cortico, ver la forma en la que el ser humano se ha alejado del diseño original. Es difícil, y no lo hago en una posición de juzgar, sino en una posición de qué estamos haciendo como iglesia, qué más podemos hacer, porque la iglesia está activa, la iglesia siempre es luz, pero qué más podemos hacer. Entonces el Señor me llevaba, ve al origen, ve al origen, ve al comienzo, ve al principio, porque de esa manera entendemos qué fue lo que ha pasado. Ya ustedes conocen muy bien el pasaje del libro de Génesis acerca de la creación. Y aunque el estudio es muy extenso, pues no voy a cometer el error que cometí la última vez que vine, la primera vez que vine, creo que fue. Ay, Guillermo se ríe, ay, qué maldad. Yo le pregunté, sí. Le dije, pastor, ¿cuánto es? 1 hora y media. Y hora y media, qué mensaje tan largo, pero qué deleite hablar de la palabra. Vamos a hablar 1 hora y media. Y les di el mensaje 1 hora y media. Sin embargo, el pastor me dijo, era 1 hora y media. Yo, Pero ya hablamos con horario, ¿cierto? Y el pastor ya allá está de frente, ya me va a hacer así. El mensaje es largo, sin embargo, si ustedes lo quieren, pueden ir a cualquiera de mis páginas, ahí está todo el contenido. Entonces el mensaje se llama Adán versus Adán. Adán versus Adán. Y el pasaje central de este mensaje está en el libro de Romanos capítulo 5. Libro de Romanos capítulo 5. Para los que de pronto toman nota, yo a veces voy muy rápido, pero como les digo, pueden solicitar el enlace, yo se lo mando al pastor y él se los hace llegar a ustedes. Ahí tienen todo el estudio. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar hoy. Si desea ponerse de pie y reverenciamos de esa manera la palabra de nuestro Dios, lo puede hacer. Dice así, Romanos capítulo 5, aunque el texto que vamos a estudiar es del 12 al 21, vamos a comenzar leyendo los versículos 18 y 19. Dice, así que, es una continuación de lo que está diciendo Pablo a esta iglesia de los romanos, en donde en esta carta Pablo hace un énfasis en toda la carta a varios aspectos, pero principalmente a lo que es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces él dice, así que como por la transgresión, la violación, el rompimiento, el quebranto de una obediencia que Dios esperaba del hombre, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando acá hablan de hombres, están hablando de hombres y mujeres, porque alguna hermana por allá respiró y dijo, ay, gracias a Dios, hombres y mujeres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino también a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿de quién nos están hablando acá? De Adán y de Jesús. Muy bien, ya pastor, ya están muy conectados, creo que terminamos el mensaje. Ya entendieron el título, Berta, resuelta la inquietud. Adán es el primer Adán y Jesucristo es el segundo Adán, matemáticamente hablando, pero cronológicamente hablando, sabemos que Jesucristo es desde el principio. Sino que matemáticamente hablando, o al menos dentro del tiempo
no de Dios, sino dentro del tiempo del hombre. Jesús fue hombre muchos años después de que Adán fue puesto en jardín de Edén. Versículo 19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y yo quiero, iglesia, que hoy veamos esa palabra obediencia y esa palabra desobediencia y que la tengamos aquí durante todo el mensaje acá, entre ceja y ceja. Porque esto nos está dando a entender la real situación de lo que, como les decía al principio, vemos hoy en nuestra sociedad. Porque es que la palabra del Señor no se escribió allá para Abraham, no se escribió para los profetas solamente, para Moisés. La palabra de Dios sigue vigente. Por eso les digo ahorita, como iglesia, nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Y nosotros hemos por gracia recibido de esta solución. Sin embargo, como iglesia, nosotros también debemos llevar esa solución. Gracias. Sí, por favor, tome asiento, preciosa iglesia. Nosotros también podemos llevar reiterativamente, como en algún momento con usted y conmigo, porque nosotros en algún momento también fuimos reacios a la palabra del Señor, anduvimos en desobediencia. Y esa desobediencia trae consecuencias, como la trajo para Adán en un principio, como lo vamos a ver, trae consecuencias para nuestras vidas. Por eso es que la obediencia siempre va a traer bendición. La desobediencia va a traer maldición. Porque la obediencia nos lleva a seguir el propósito y lo que Dios estableció, pero la desobediencia nos lleva a salirnos del camino. Y obviamente cosas raras tienen que pasar. Distorsiones tienen que suceder. Daños tienen que verse. Acá el pastor tiene una... Pastor, los bendigo, qué bendición de consola. Esta no la conocía. Una bendición. Pero como yo soy baterista, entonces, cierto, me vengo a darle aquí con las baquetas a la consola. Pregunta, iglesia preciosa, ¿eso se llama consola o se llama batería? Y la palabra de Dios dice que Él nos hizo imagen y semejanza desde el principio. Pero el hombre, entre más usted observa la sociedad, el hombre más quiere alejarse y alejarse y alejarse y distorsionar y dañar la imagen original que Dios puso en la creación. Pues la sociedad hoy en día tiene consecuencias. Por eso es que si yo agarro algo que no he hecho para algo, hacer algo que no debo hacer, las cosas empiezan a sufrir. Por eso vemos familias disfuncionales, vemos personas perdidas en su identidad de género, vemos personas tristes, deprimidas, angustiadas internamente, sin darse valor propio. Y como eso sucede, como esas cosas pasan, ¿qué es lo natural? La palabra de Dios nos enseña que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el problema de la sociedad no comienza en que no amamos al otro y por eso le hacemos daño. Y tampoco comienza en que no me amo a mí mismo. Porque yo podría también decir y dejarlo ahí. Es que como yo no me amo, pues si no me amo yo, ¿cómo voy a amar al otro? Entonces ahí es donde yo empiezo a funcionar de una forma caída bajo las consecuencias que Adán nos dejó en un principio, el primer hombre. Sin embargo, ahí no termina, o ahí no es la raíz del problema. La raíz del problema está finalmente en que el hombre dejó el temor a Dios desde el principio. Satanás cae del cielo, de la posición, diría yo también, de honra que Satanás tenía por orgullo.
Y ese orgullo lo lleva a querer estar en un lugar que Dios no le había puesto. Satanás cae y ese orgullo, esa inquietud, esa codicia, como lo vamos a ver ahorita en el libro de Génesis, llega también al corazón del hombre, le pica el gusanito de la altivez. Después de que Dios dijo a imagen y semejanza, Satanás dice, la serpiente antigua le dice a Eva, no moriréis, sino que ciertamente se abrirán vuestros ojos y seréis igual a Dios, seréis como Dios. Dios les había dado una imagen. Si usted el libro de Génesis, capítulo 1, Dios empieza diciendo en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hágase, hágase la luz. Dice, las aguas produzcan peces, produzcanse las aves, la tierra produzca frutos, produzca animales de la tierra. Todo el tiempo habla en ese tipo de verbo. Pero cuando llega el momento de crear al hombre, dice, hagamos. Hagamos. No dice, hágase. No dice, produzcase. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa es la identidad que la sociedad de hoy ha perdido. Esa es la identidad que Satanás quiere empezar a traer a la sociedad. Porque cuando el hombre pierde su identidad, pierde su propósito, camina por la vida y no puede ver para dónde va. Y el hombre empieza a improvisar su vida, empieza a improvisar porque no tiene en cuenta el manual, que es la palabra del Señor. Dios siempre ha dado instrucciones desde el principio y Él dio instrucciones muy claras con respecto al fruto. Cuáles frutos podían comer y cuál fruto no podía comer. Nótese que habían frutos y había un fruto, pero el hombre le picó. Así como a usted le pica hoy en el 2024, en septiembre, el Señor le dice, tienes estas bendiciones. Delante de ti pongo dos caminos, derecha e izquierda. Pero siempre nos pica el bichito y nos vamos por donde no tenemos que caminar. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias en esta preciosa mañana. Dios, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Dios, y te glorificamos porque tú eres bueno. Señor, porque desde el principio tú nos has mostrado tu amor. Tú has establecido un propósito para el hombre, Señor. E incluso, como dice la palabra del Señor, le hiciste un poco mayor que a los ángeles. Señor, tú has puesto en nosotros una autoridad y sabemos que Satanás ha querido arrebatarla desde el principio. Y la forma en la que Él lo ha hecho es a través de la desobediencia del hombre. Y acudiendo, Señor, a esa situación de que el hombre siempre ha querido estar incluso por encima de ti. Señor, rogamos para que este mensaje, Espíritu Santo de Dios, pueda transformar en nuestros corazones, pueda renovar en nuestras mentes, pueda traer aquello para lo cual tú lo has inspirado a través de tu palabra. Oramos, Señor, por cada miembro de esta casa, para que su mente, su corazón sea transformado a través de tu palabra, que es la que se encarga de convencer, Señor, que es la que se encarga de transformar, Dios. Quedamos en tu presencia y te bendecimos. Y allí, iglesia, por un momento, con tu rostro inclinado, ¿qué tal si adoramos un momento más al Señor? Y te adoramos, Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Aleluya. Levanta tus manos y dile aleluya. 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 Adora al Señor. Aleluya. Aleluya. Levanta tu voz, dilo. Aleluya. 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 Cantemos de su santidad. Dile, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Aleluya. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Aleluya. 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 Dilo con dulce voz por última vez. Aleluya. 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 Eres santo, Señor, y desde el principio tú has querido, Dios, que nosotros te adoremos, que nosotros habitemos en tu presencia. Y te bendecimos y te exaltamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, entendiendo que tu propósito ha sido, Señor, que nosotros podamos adorarte desde siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántale un aplauso al Señor, iglesia. Y entremos ahora sí en materia. Dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Qué herencia tan hermosa la que recibimos. Fue lo que nos correspondió. Sin embargo, mucha gente dice, es que yo qué culpa tengo que Adán y Eva se hayan comido ese fruto. Pero tú sí eres culpable de saber que murió en la cruz del Calvario y que ya puso la solución en tus manos. Entonces no hay excusa para no entender que hubo una transgresión, que hubo una caída, que hubo unas cosas, pero que también hubo una redención y que está al alcance de todo aquel que crea en Jesucristo y que le recibe Dios y Señor. Pero note lo último que dije. Como Dios y Señor, que eso es lo que no le gusta a la gente. A la gente no le gusta tener a nadie por encima. A la gente le duele bajar la cabeza. La gente quiere tener a un Señor, a un Dios que le dice que hay un propósito, pero ese propósito implica cosas. Esa es la parte que a la gente no le gusta. Mucha gente no va a entrar al cielo, no porque la misericordia de Dios no haya alcanzado, no porque no se haya dado una solución, una respuesta, sino sencillamente porque para poder tener acceso al Padre es necesario recibir a Jesucristo.
Y para recibir a Jesucristo y todos los beneficios que este segundo Adán trae, tenemos, iglesia, que morir como Él lo hizo. Pastor, por ahí tiene la frase en el WhatsApp, lo estuve stalkeando. En WhatsApp él dice algo así como, para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. Y así sucedió con Jesucristo. Y así tiene que suceder con todos aquellos que quieran recibir a Jesús. Tomar su cruz y seguirle. Pero la cruz pesa. Continúa diciendo la palabra del Señor, versículo 13, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, cual es figura del que había de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, el primer Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Ese hombre es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente vino a causa de un solo pecado para condenación. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la zozobra, toda la angustia, toda la enfermedad, todo lo que usted y yo vemos hoy, iglesia, que no es nada agradable, vino por un solo pecado. Desobediencia. Y esa desobediencia fue por orgullo. Por eso es que para recibir a Jesús es necesario que usted sea manso y humilde. Por eso es que para recibir a Jesús usted tiene que humillarse, porque cuando usted se humilla es cuando usted realmente va a ser exaltado. Por eso es que para nosotros recibir a Jesús tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso es que para nosotros recibir beneficios de Jesús tenemos que dejar ser Anderson Posada para que Cristo viva en nosotros. Porque de esa manera, cuando yo renuncio a mí mismo, a mis intereses personales, a mis pensamientos, a mis raciocinios, cuando yo renuncio a eso, es cuando realmente yo estoy permitiendo que Cristo gobierne en mi vida, que Cristo sea Dios de mi vida, porque les he dicho a la iglesia, las bendiciones de Dios son como el paquete de Movistar o de Claro. Yo no sé usted qué paquete usa, yo uso Flash Mobile. ¿Quién usa acá Flash Mobile? Se lo compré a un amigo por amistad y hasta ahora lo uso, llevo 5 años y no conozco el primero que lo use, mi amigo y yo. Sin embargo, ese paquete de Flash Mobile me da tantos minutos nacionales, tantos minutos internacionales, tantas megas de WhatsApp. Y pregúnteme si gasto los minutos internacionales. No los gasto, pero los pago. Compro el paquete completo y con Cristo, Él es tu Salvador, pero Él también es tu Señor. Algunos quisieran decir, véndame los minutos nacionales, pero sáqueme los minutos internacionales. Métame el Salvador, las bendiciones que vienen del cielo, pero sáqueme eso de que Él es mi Señor, de que Él es mi Rey. Esa parte a mí no me interesa. Mi hermano, mi hermana, el paquete viene completo. Tómelo o déjelo. Si usted está acá, creo que lo tomó ya. Muchos no lo hacen porque no les interesan los minutos internacionales. El paquete de Cristo es completo. Versículo 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecadito. Usted diría un solo pecadito. Sí, con eso bastó. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero hay un paréntesis que tengo que resaltar. Y es que sí hubo una obra.
Porque es que cuando vamos el versículo así tan literal, salvarnos por obra para que nadie se gloríe. Claro, es que Chuchito sabe cómo soy yo. Yo sé que me guarda ya al cielo. Y además me guarda la silla que no le guardó a los hijos de Zebedeo. Me guarda de la diestra y la de la izquierda. Porque él y yo somos así. Y esa es la amistad que el mundo quiere tener con Dios. Una amistad donde solo hay beneficios, pero no hay responsabilidades. Entonces les estoy contando que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, porque nosotros realmente no tenemos que hacer nada, porque ya Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. ¿Se nota el verbo que usé? ¿Qué verbo usé? Hizo. Hacer es un verbo, y un verbo aplica una acción, y una acción es una obra. La obra fue hecha por Cristo Jesús, no fue gratis, fue la sangre de Jesús, para que usted y yo hoy podamos ser hechos hijos de Dios. Y esa maldición que entró por el primer Adán, ahora está la solución para que también seamos librados por el segundo Adán, que es Cristo y que es desde el principio. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque donde abundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado de la iglesia, sobreabundó la gracia. Y llegamos al versículo clave, que ya lo leímos al principio. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nótese que esta palabra obediencia y desobediencia genera consecuencias. Pero la ley se introdujo, versículo 20, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también se reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. El mensaje son una serie de paralelos que empecé a establecer entre Adán, primer Adán y segundo Adán. Entonces veíamos una variedad de situaciones que fueron iguales para Adán como fueron para Cristo. Pero al mismo tiempo, comparándolos, viéndolos en ese versus, vemos que también hubo situaciones que fueron muy diferentes de lo que fue para Adán como lo que fue para Cristo. Entremos entonces a revisarlo y vamos a ver de dónde se generó toda esta situación. Y la reflexión que tenemos que llevarnos hoy como iglesia es que hay dos caminos para escoger. Pero la reflexión decía que aunque son dos caminos para escoger, es una sola guerra que enfrentar. Dice la palabra de Dios, la verdad, que en nuestro ser hay una lucha de nuestro espíritu con nuestra carne. Y nuestra carne quiere gobernarse. Nuestra carne quiere hacer lo que es placentero, así traiga consecuencias que no son tan placenteras. Porque el pecado trae consecuencias. Sin embargo, la sujeción a Dios, la obediencia a Dios, trae bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál de los dos Adanes saldrá triunfante? La palabra Edén, que fue donde fue puesto Adán y Eva, tiene un origen hebreo, Eden, que significa delicia o placer. Delicia o placer. El mundo hoy en día está tan alejada de Dios. ¿Qué está buscando? Delicia y placer. Su corazón internamente, profundamente, tiene necesidad de lo que fue su origen. Desea
esa placidez que existió desde el principio de los tiempos. Por eso le pasó a los romanos: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y no solo a ellos, a nuestra sociedad del 2024 todavía le queda esa necesidad de Edén. En la Biblia, entonces, Edén se refiere al jardín donde Dios colocó a Adán y Eva, el principio de la creación, y los puso como autoridad sobre la creación, pero una autoridad bien ejercida debe ser una autoridad que gobierna bajo su acción, que fue donde el hombre empezó a fallar. Quería abrir los ojos, pero no al modo que él creyó, sino al modo que lo hizo caer de su posición. En vez de ganar, perdió. Cuando usted y yo no queremos tener en cuenta a Dios en nuestra vida, en lo que nos enseña, así usted toma su propia decisión, usted y yo, en vez de ganar, perdemos. Y la consecuencia es para mí, y la consecuencia es para usted, y la consecuencia es para mi familia, y la consecuencia es para su familia. Y como la familia es el núcleo de la sociedad, las consecuencias de nuestras decisiones alcanzan a la sociedad. Se nota la responsabilidad que tenemos, iglesia. En cambio, o más bien, por el mismo lado, la palabra Adán proviene del hebreo Adam, que significa hombre o ser humano. En la Biblia, Adán es el primer hombre creado por Dios. Cuando dijo hagamos, no dijo hágase el hombre, dijo hagamos al hombre. Él no dijo produzcase el hombre, que lo podía haber hecho de esa manera porque Él es Dios, sino que Él dijo, acá me voy a detener un momentico. Acá quiero, si todo eso está bonito, acá me voy a fajar. Como cuando usted está haciendo la lista de las canciones. A usted le llegan 4, le llega la quinta ahí de chepa, inspirada por el Espíritu Santo. Dice, ay, cómo es de bonita esta canción. Es un momento de placidez, de... ¿Qué significa Edén? Placer. Dios se deleitó haciendo la creación, pero hubo mayor deleite porque Él dijo, esto los voy a hacer con mis manos. Levantó sus mangas para arriba, no me sube la camisa, pero usted entendió. Se remangó la camisa y dijo, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Y el nombre Adán refleja la identidad como el progenitor de la humanidad, el primer hombre. La palabra Adán y Edén tienen cierta similitud fonética, tienen cierta similitud en el sonido, porque cuando Dios creó a Adán, se deleitó en hacerlo, como lo dice en el libro de Génesis. Dijo, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué cayó Adán? ¿Y por qué no cayó Cristo? Adán cayó en pecado porque como ser humano sucumbió a su orgullo, a querer tomar una posición que no le correspondía. Sucumbió a la tentación por estar teniendo conversaciones que no tenía que estar teniendo. La serpiente antigua le creyó, que es lo que pasa hoy en día con la sociedad. La sociedad le cree a los científicos, le cree a los psicólogos, le cree a los filósofos, le cree a todo el mundo menos lo que Dios dice. Y no tengo nada en contra de esas profesiones y las bendigo porque nos bendicen. Pero todo aquello que se ponga en contra de Dios en algún momento va a quedar avergonzado, va a perecer, va a pasar. ¿Tú de qué lado vas a estar? ¿Con quién te vas a alinear? En cambio, Jesucristo, contrario a Adán, Jesucristo, hijo de Dios, en muestra de humildad y de mansedumbre, dice Filipenses 2, Jesús siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y en la condición de siervo, ¿qué hizo?
se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Notan los contrastes que hemos estado estudiando, porque el mensaje se llama Adán versus Adán. Adán no empezó abajo, Adán empezó por encima de toda la creación. Por encima de los leones, de los gaticos, de los perritos, de los elefantes, de las ballenas, de los pájaros. Adán estaba por encima de todo. Es decir, no le tocó tan abajo. Sin embargo, Adán quería tomar una posición mayor. Y ahora, Jesús está, como lo dice el libro de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesús, siendo Dios, hace lo contrario. Y no solo estaba en lo más alto, sino que bajó a lo más bajo. Porque le lavó los pies a los discípulos. Pero siga bajando. Él cayó cuando, como le dijo a Pedro, si yo le pidiera a mis padres, él mandaría acá ángeles que me defendieran. Y Jesús da una muestra totalmente contrario a lo que fue Adán. Jesús mostró humildad. Y por eso el final de Jesús y el final de Adán en ese momento fueron tan diferentes. Adán fue expulsado, humillado, desnudo, porque sus ojos se abrieron para vergüenza perpetua, hasta que se dio la solución, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Siendo Dios, se humilló. Por eso dice la palabra de Dios que Dios lo exalta, porque la Biblia está con versículos así, lleno de que el que se humilla será exaltado, de que el que se humilla será exaltado, de que el que se exalta será humillado, ¿cierto? ¿Y dónde habita Dios con el más orgulloso? ¿Qué dice Isaías? ¿Mm? Dios habita, ¿dónde? Con el quebrantado y humilde. Quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de corazón. En Edén, Dios habitó. Dice la palabra de Dios que conversaba con Adán y Eva, que se paseaba por la tarde. Dios buscando a Adán. ¿Y dónde está Adán? ¿Dónde estará Eva? Sin embargo, a través de la obra de Cristo Jesús, ahora su presencia está en usted y está en mí directamente. Es decir, que nosotros podemos tener los beneficios de la gracia, los beneficios de Edén, los beneficios de Dios, cuando le tenemos a Él por su Espíritu Santo. Y para recibir a su Espíritu Santo, iglesia, es necesario primero recibir a Jesús, porque Él dijo días antes de morir, es necesario que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo con su fruto trae lo que el ser humano ni con todo el dinero del mundo puede lograr. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. ¿No le parece, iglesia, que a la sociedad le falta todo eso? Incluso dentro de nuestras congregaciones. Dentro de nuestras congregaciones debe reinar el fruto del Espíritu Santo, porque la iglesia es la lumbrera de la sociedad. Por eso les decía, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Podemos hacer mucho más. Las principales diferencias entre Adán 1 y Adán 2. El primer Adán fue creado por Dios y vivió en Edén, mientras que el segundo Adán, Jesucristo, nació como ser humano en un pesebre y vino a redimir a la humanidad. Noten las diferencias. El uno es hecho en autoridad desde el principio, en un Edén, delicia, placer, un lugar agradable. Piensa en el lugar donde usted mejor ha pasado, con las personas con las que usted mejor pasó. Piense en ese lugar. Pero evite la carne. A ver, ¿a dónde se fue su mente? No, mándalo a arrepentir. Hay lugares que usted quiere volver. Hay lugares que usted se agrada. Acá yo sé que hay hermanos venezolanos. Hay lugares que en Venezuela yo extraño.
Y más que por el lugar es por las personas, por lo que viví allí con ellos. Y esos lugares se anhelan en el corazón. La palabra de Dios nos enseña que Jesús quiso habitar entre los hombres. Jesús quiso nacer en un pesebre. Jesús voluntariamente, en obediencia al Padre, en amor al Padre y en consecuencia, en beneficio a nosotros, decidió ponerse en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña que al no lo colocar, Él puso su vida por usted y por mí. ¿Qué diferencia? ¿Qué hizo Adán en la caída, allá en Edén, en esa delicia? Dijo, esa mujer y que tú me diste, es decir, todo mundo acá en Edén es culpable, menos yo. Porque esa mujer fue la que me ofreció el fruto. Y usted fue el que me dio esa mujer. Entonces, 1, 2, culpables. El hombre tiene problema para asumir la responsabilidad de sus acciones. Porque nos gusta decidir a meter el pie por donde no hay que meterlo, pero sí nos gusta que le sea el otro que asuma. Y aún así Dios hizo eso. La palabra de Dios dice que por la transgresión de nosotros, Cristo fue crucificado. ¿A usted le parece que todavía falta amor de parte de Dios? ¿Todavía falta que Dios haga algo más para que nosotros lleguemos de rodillas ante su presencia y renunciemos a nosotros para que sea Él el que gobierne? Diferencia entre Adán, diferencia entre Jesús. Y a eso nos llama el Señor. ¿Cuál es tu posición? Porque es que acá yo no vengo a rajar de Adán. Yo no vengo a rajar de Adán acá. Y no solamente a exaltar a Jesús, no vengo solo a eso. Yo vengo para que usted y yo vayamos pensando como seres humanos pensantes, que conocemos alguito de la palabra de Dios, que hemos visto las bondades de Dios, nos ubiquemos en qué condición está nuestro corazón. ¿Qué Adán es el que gobierna más en nuestras vidas? ¿Aquel que va hacia la carne o aquel que va hacia el espíritu? ¿Aquel que es carne o el espíritu que vivifica, como dice la palabra del Señor, que es el segundo Adán, que es espíritu que vivifica? El primer Adán era un ser humano terrenal, pero el segundo Adán es el Hijo de Dios, el unigénito de la creación. El primer Adán falló en su misión de cuidar el Edén, de ser gobernante sobre Edén, pero el segundo Adán cumplió perfectamente esa misión sobre la humanidad y sobre la creación. Hay un mensaje que se llama las 4 relaciones, que son las 4 relaciones que se rompen en el Edén. Se rompen 4 relaciones. Se rompe la relación del hombre con Dios, se rompe la relación del hombre consigo mismo, por eso hay un problema de identidad tan grande hoy en día. Se rompe la relación del hombre con la sociedad o con la familia, que es cuando Adán culpa a Eva y Eva culpa a todo el mundo allá, y eso se vuelve allá una acusación, parece un juzgado. Y se rompe la relación con la creación que le correspondería al hombre administrar. Entonces Jesús es cumplidor de redimir a la humanidad, pero también a la creación. La palabra de Dios dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer Adán fue creado a partir del polvo de la tierra, mientras que el segundo Adán es el Hijo eterno de Dios. El primer Adán fue creado por Dios directamente. El segundo Adán fue concebido por el Espíritu Santo. Esto resalta, iglesia, la naturaleza humana, pero también divina de Cristo. El primer Adán, iglesia preciosa, en cuanto a la naturaleza de la creación, dice la palabra de Dios en Jesús 1, 26, 27, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. En cambio, Colosenses 1, 15, dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible. Por eso Jesús, así los fariseos se arrancaran las vestiduras, decía al que me ve a mí, ve al Padre que me vio. En relación a las consecuencias del pecado,
creo que ya estamos claros. Usted lo puede leer en Romanos 5:12. En cambio, con relación a Jesús, en Romanos 5:18, ya también lo leímos, que por esa obra de Cristo vino a nosotros la justificación de vida. En cuanto a la relación con Dios, el primer Adán tuvo una relación con Dios. Génesis 3:8 dice que ellos oían la voz de Dios. En cuanto a la relación de Cristo, Cristo eso a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso Él, como sabía la decisión que había tomado y el destino humano que le esperaba, que era la cruz del Calvario, Él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Las tres cosas las perdió Adán. Adán perdió el camino al Edén, que dice la palabra de Dios que Dios puso querubines alrededor con espadas envainadas. Perdieron el camino a Edén. Ni con las máquinas, ni con los ejércitos más tremendos que usted se haya imaginado, hay acceso para el hombre. Solamente a través del camino que es Cristo. Para entrar a ese cielo, a esa vida nueva, debe morir a usted mismo. En Jardín de Edén, Adán perdió la verdad de Dios porque le dio mayor valor a la mentira de serpiente antigua. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice que ellos hicieron lo que la serpiente les insinuó. Hicieron a Dios mentiroso, obedeciendo a la serpiente, a la mentira de la serpiente. Dios les había hablado de una manera, la serpiente tomó los verbos, los enredó con algunos sustantivos, algunos adjetivos y distorsionó la verdad. Perdieron la verdad en Edén. Yo por eso siempre he dicho que es más peligrosa una mentira a medias que una mentira completa. La mentira completa usted la vislumbra, pero una mentira que está enredada con un poquito de verdad, esa sí téngale miedo. Miren dónde estamos, de las consecuencias que estamos hablando. Por eso Cristo dice: yo soy la verdad. Esa verdad vuelve al ser humano cuando entiende el propósito de Jesucristo. Los judíos, pueblo por el que oro siempre amo profundamente, están en una terrible situación. Ellos anhelan la presencia de Dios, pero sin Cristo. Sigan buscando. Tristemente hay que decirlo. Nosotros como iglesia estamos llamados a evidenciarlo. La palabra de Dios lo dice. Los judíos siguen anhelando construir un tercer templo y ustedes saben los chicharrones, las guerras y los conflictos que hay por allá en Oriente, por eso. Porque ellos necesitan ese templo para entender la presencia de Dios. La presencia de Dios fue manifiesta para Adán cuando Dios se paseaba en Edén con ellos. Luego con Moisés a través de la tienda en el desierto. Luego la presencia de Dios fue entendida a través del templo que edificó Salomón. Luego la presencia de Dios cuando el pueblo de judío estaba en cautiverio es entendida por ese templo reconstruido en el tiempo de Zorobabel, los de Nehemías, que son más o menos unas décadas cercanas. Ahí ellos entendían la presencia de Dios, pero con Cristo Jesús, Él dijo: derriben este templo, en 3 días lo edificaré. Cristo vino a enseñarnos una verdad: el templo es usted y soy yo. La presencia de Dios habita en nosotros. La presencia de Dios es por su gloria. Porque Él siendo el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el creador de todo, Él vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahorita que estaban cantando las hermanas y el pastor, Él estaba aquí. Cuando hicimos la pausa, Él permaneció aquí. Antes de que usted llegara, Él estaba aquí. Pero cuando usted salió de su casa, Él estaba con usted y venía con usted en el bus, en el carro o caminando. A Él se le midía todo.
Él es Dios y está con nosotros. Más perdieron. Porque Jesús dijo que Él es la vida. Porque ¿qué perdimos en Edén, iglesia? Perdimos la vida eterna. El Señor dice, es necesario sacarlo de acá. Dios no lo sacó por egoísmo del Edén. La gente cree que salir del castigo, lo respeto y lo creí. Para mí, el hecho de que Adán y Eva fueron expulsados de Edén se llama misericordia. Y está sustentado cuando Dios dice, antes que coman del fruto de la vida eterna. Y se perdía. Una vida eterna en desobediencia es una vida eterna en castigo, en sufrimiento, en dolor. En cambio, cuando usted y yo nos venimos al altar acá, que algunos ya lo hicimos muchas veces, Señor, reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que decidí mal. Me fui por mi carne, por mi mente, por mi orgullo. Vi las consecuencias en esta vida. Ahora, Dios, yo quiero restituir mi pensamiento y ser esa persona que tú quieres que yo sea. Quiero encomendar mi vida a ti y caminar en tus pasos. Y aquel que quiere seguir a alguien ya no tiene sus propios planes, ya no tiene sus propios propósitos, sus propios sueños, ya no ve por los intereses de sí mismo, ve por los intereses de aquel para quien ahora se ha hecho esclavo. Pablo lo enseña. Él dice que nosotros éramos esclavos del pecado, pero que ahora nos hemos hecho esclavos. Y sabe que si usted lee ese pasaje, iglesia, Pablo aún hablando esa cosa tan especial, esa maravilla de verdad, él dice, les hablo de esta manera para que ustedes entiendan. O sea, Pablo casi está diciendo, y me disculpan que les diga esclavo, es que eso nos choca tanto. Dice Pablo, les hablo de esta manera, de que ustedes son esclavos, porque es que esa palabra a nosotros no nos gusta. No nos gusta ser esclavos, porque es que el esclavo hace la voluntad de su amo, no su propia voluntad, lo dijo el Señor. Adán y Eva quisieron hacer su propia voluntad y hubo consecuencias. Ay Dios, apenas voy en el primer párrafo. Más saltear al último, Vámonos para el legado, pues. Legado. El legado de Adán fue muerte. El legado de Adán fue pecado, dolor. Mientras en este caso, el legado de Jesús es paz y paz en abundancia. Como el mundo da la iglesia. El legado de Jesús es vida en abundancia. El legado de Jesús es amor. El legado de Jesús fue el Espíritu Santo. Porque, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pastor, las señas, por favor. Ya. Todos serán vivificados. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana, porque desde el principio tú has mostrado tu amor y tu deleite en estar en medio de aquellos a quienes hiciste imagen y semejanza, y no hemos entendido ese nivel de honra. Te bendecimos, Señor, y solo podemos honrarte a ti. Y la mejor forma de honrarte es renunciando a aquello que nos jala hacia el primer Adán, aquello que nos jala hacia nuestras propias decisiones, que no siempre son bajo buenos propósitos, no siempre son decisiones o enfoques correctos dentro del diseño divino que tú estableciste para nosotros.
Dios, te reconocemos como Rey y Señor. Te reconocemos, Dios, que tú estás por encima de nosotros. Y bendecimos tu nombre, Dios precioso, porque aun cuando fuimos tercos, Señor, tú has establecido, Señor, el camino para que seamos restituidos, Señor, para que seamos renovados, para que podamos nacer nuevamente de nuestra desobediencia a la obediencia, para que podamos nuestra muerte espiritual en el pecado, la vida eterna que es Cristo Jesús. Señor, de alguna manera Adán no sabía, al decidir por experiencia propia, no sabía las consecuencias, a pesar que tú le advertiste. Siempre nosotros, Señor, como dice el libro de Proverbios, somos como aquel cerdo que vuelve otra vez a aquel lugar de donde había sido tomado, vuelve a ensuciar, Señor. Padre, ayúdanos, porque nosotros hemos entendido y hemos caminado bajo nuestras decisiones erradas, pero también hemos conocido la parte de que te tenemos en cuenta en nuestras decisiones. Que esa lucha, Señor, de nuestro espíritu contra nuestra carne, que esa lucha, Señor, de nuestra mente contra la mente de Cristo, sea ganada por tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos caminar conforme tú nos instruyas, conforme tú nos guíes, conforme tú nos vayas mostrando. Queremos ser sensibles a tu palabra. Queremos entender el diseño original para poder entender el propósito, para poder, Señor, todo aquel fabricante, antes de hacer el diseño, él piensa en para qué lo quiere. Y desde el principio tú has tenido claro para nosotros lo que quieres de nosotros. Y te bendecimos porque tú has puesto en Cristo Jesús la solución. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita la puerta que restituye al cielo. Cristo eres mi salvación. Cristo eres el agua. Cristo eres el agua que me sacia. Cristo eres mi redentor. Cristo eres mi camino al cielo. Dile, Cristo eres mi salvación. Cristo es mi salvación. Cristo eres el agua que me sacia. Cristo eres el agua que me sacia. Cristo eres mi redentor. Cristo es mi camino al cielo. Eres mi camino. Cristo es mi camino al cielo. Cristo eres. Cristo es mi camino al cielo. Cristo es en iglesia. Él es la tierra prometida. Solo Él es la solución para la humanidad, para nosotros, para nuestras casas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y si esa oración, iglesia, estaba en tu corazón, bendice el nombre del Señor en esta hora. Bendice el nombre del Señor. Dice, Señor, te es bendito. Yo te bendigo, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios.